Bienvenidos a este día número 20, ahora sí, número 20, ya que creo que ayer dije que era el día número 20, hoy es el día número 20, pero en cualquier caso, sea el 19, sea el 20, sea el 21, da igual, estamos siguiendo este proceso de pérdida de grasa y hoy de lo que vengo a hablar es de un tema que muchas veces me pregunta la gente acerca de este tema, que es el peso, pero no en este caso nuestro peso, sino el peso que estamos levantando en los ejercicios, o dicho de otra forma, la carga que levantamos en los ejercicios. Y digo que la gente me pregunta mucho porque es muy habitual la pregunta de, oye Luis, y para este ejercicio, ¿cuánto peso tengo que estar levantando? Y mi respuesta siempre es la misma: el peso que puedas manejar con relativa facilidad, es decir, el peso que tú puedas cargar independientemente de lo que ponga, del numerito que ponga en las mancuernas o que ponga en los discos o que ponga donde sea. Eso da exactamente igual y hoy voy a explicar por qué da igual. Y da igual sencillamente porque hay muchos otros factores que contribuyen a estar levantando más o menos peso y por supuesto dejando al margen que no es lo mismo hacer un curl de bíceps que un press de pecho, es decir, vas a levantar más peso en un press de pecho que en un curl de bíceps. Dejando esto al margen, hay muchos otros factores, como por ejemplo las palancas mecánicas, que van a afectar a cuánto peso efectivo vas a levantar. Y lo voy a demostrar utilizando este sencillo modelo, que es básicamente una barra multigrip, donde vemos que esta barra está cogida justo en el medio, ¿vale?, por un mosquetón. Este sería el punto de pivote, porque la barra pivota desde aquí, y luego tenemos pues diferentes engranajes para poner el peso y luego tenemos unos mosquetones cada uno en un extremo y eso hace que el peso esté equilibrado y que la barra se mantenga recta, es como una balanza. Entonces, ¿por qué quiero explicar esto de esta manera? Porque creo que se va a entender muy bien si, por ejemplo, entendemos que de la mitad para acá es pues una palanca mecánica y de la mitad para allá es otra palanca mecánica. O dicho de otra forma, imaginemos que esto es el brazo de una persona, ¿vale? Desde este punto hasta el medio y desde este punto hasta el otro extremo es el brazo de otra persona, ¿vale? Los brazos son los que actúan como palancas mecánicas. Nosotros cuando hacemos un ejercicio los músculos son como grúas, ¿no? Entonces si levantamos cargas, las palancas que levantan esas cargas son nuestras extremidades. Por ejemplo, si yo hago un curl de bíceps, pues digamos que el antebrazo sería mi palanca mecánica. Y el peso siempre, normalmente, se puede hackear esto de algunas formas, pero normalmente el peso siempre va a estar al final de la palanca mecánica, como es en este caso. El peso está al final de la palanca mecánica, porque yo siempre voy a llevar el peso en la mano y, por ejemplo, si yo hago pues un curl de bíceps, el peso está en la mano, está al final. Si hago unas elevaciones laterales de hombro, pues el peso está aquí, está en la mano, entonces la palanca mecánica sería todo esto, ¿vale? O sea que el peso siempre está al final. ¿Y por qué quiero explicar esto utilizando esta barra? Porque ahora mismo, si, como he dicho, nos imaginamos que este es el brazo de una persona y este es el brazo de otra persona, ambas personas tienen la misma longitud de la palanca mecánica, ¿vale?, la misma longitud de brazo, y están levantando el mismo peso, ¿vale?, sea el que sea, en este caso estos mosquetones. Entonces, al tener la misma longitud y estar levantando el mismo peso, esta barra está equilibrada, ¿ok? Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, esta persona tiene el brazo más corto, por ejemplo, y en lugar de el peso estar aquí, está aquí? Vemos que ya se está desequilibrando la barra, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque es el mismo peso en los dos sitios, esta palanca es más larga, lo que significa que está haciendo más fuerza. Y si hace más fuerza, se desequilibra hacia el lado donde está haciendo más fuerza. Esto se puede agrandar más, por ejemplo, si un caso extremo, digamos, pues la palanca mecánica es muy corta. Entonces, si comparamos esto con esto, vamos a ver que a pesar de estar manejando el mismo peso, que repito, pueden ser 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, da igual, es el mismo peso en los dos. Pero esta persona va a estar haciendo mucha más fuerza que esta persona para el mismo peso. Por eso yo siempre digo que el peso no es algo objetivo, evidentemente es algo objetivo, si tú estás levantando pues 20 kilos, estás levantando 20 kilos, pero lo que pasa dentro de ti no está viéndose, digamos, en ese factor externo que es el peso, ¿vale? El peso es un factor externo, pero lo que pasa dentro del cuerpo no se está viendo. Porque ocurren muchas cosas, ocurre pues la longitud de la palanca mecánica, el torque, este tipo de cosas, pues afectan a lo que tu músculo realmente está viendo. Y digamos que aunque estas dos personas estén levantando el mismo peso y tú a priori verías que están levantando el mismo peso, este de aquí está haciendo mucha más fuerza
para levantar ese peso que este, ¿vale? Lo que significa que este músculo está trabajando a una capacidad de trabajo mayor que este otro. Y por eso es imposible, o no imposible, pero es un poco absurdo el comparar lo que levanta otra persona con lo que levanto yo. Y por eso siempre me ha parecido un poco absurdo el hecho de decir, no, para considerarte una persona, un trainee, ¿no? Una persona que entrena avanzado, tienes que estar levantando, no sé, el doble de tu peso corporal en un peso muerto, en una sentadilla, o el triple en un peso muerto, o tu peso corporal en un press de banca. Esos son datos objetivos, pero eso no implica o no está diciendo nada con lo que pasa dentro de tu cuerpo. Porque dentro de tu cuerpo quizás estés trabajando a una mayor capacidad de trabajo de lo que otra persona está haciendo levantando más peso que tú, ¿vale? Porque si queremos, por ejemplo, nivelar esto, vamos a meterle más peso y vamos a ver cuánto peso tendríamos que meterle a este, ¿vale? A este levantador para que se equiparara, porque si yo quiero equiparar el esfuerzo que está haciendo este, ¿vale? Tengo que meterle más peso. Porque cuando le meto más peso con esta palanca mecánica más acortada, es cuando se va a quedar en equilibrio. Si lo dejo así y están levantando los dos el mismo peso, este siempre va a estar haciendo más fuerza, ¿vale? Por ejemplo, si yo meto esto aquí, ya vemos que se va nivelando y de hecho está prácticamente a nivel. Incluso a lo mejor, si venimos aquí, bueno, más o menos ahí, o aquí se podría quedar más o menos a nivel. O sea que para que esté a nivel con una palanca más corta, tengo que levantar más peso, ¿vale? Y esto explica que una persona con unas extremidades muy largas lo tenga mucho más difícil para mover más peso. Por eso no vais a ver un powerlifter de talla mundial que tenga extremidades muy largas y articulaciones muy finas, las articulaciones evidentemente porque te van a permitir levantar menos carga, pero extremidades muy largas no son buenas para levantar mucho peso, porque extremidades muy largas significa palancas mecánicas muy largas. Y para que, ya digo, ahora mismo, si quitamos esto, es lo que hemos visto antes. Ahora mismo estas dos personas, imaginemos que son dos powerlifters que están en un campeonato, vemos que esta persona está haciendo mucha más fuerza que esta otra para el mismo peso, y que para que se igualara, este siempre va a levantar más peso que este, ¿vale? Peso objetivo. Por eso digo que el peso externo, lo que yo estoy moviendo, si estoy moviendo 10, 15, 20 kilos, da exactamente igual, porque no nos está diciendo lo que nuestro cuerpo realmente está haciendo por dentro. Esto es lo que está haciendo por dentro, esto es un factor que influye en lo que el músculo está haciendo por dentro. Y por eso siempre insisto en que el levantar más peso solo es interesante a nivel subjetivo, no a nivel objetivo. ¿Qué significa a nivel subjetivo? Pues esto significa que si yo voy a levantar las mancuernas de 15 kilos, eso está bien si yo la semana pasada fui a levantar las de 12,5, ¿vale? O si hace 2 semanas levanté 10 kilos. Si hoy estoy levantando 15, dejando al margen o dejando exactamente igual el tema de la técnica, etcétera, ¿vale? O sea, dejando todo igual, incluso dejando al margen coordinación neuromuscular, etcétera. Si todo se mantiene igual y solamente estoy aumentando el peso, se entiende que estoy progresando. Pero se entiende por lo que yo he hecho hace una semana, hace 2, hace un mes, etcétera. Por lo que yo he hecho a nivel subjetivo, no a nivel objetivo. Porque a mí realmente me da igual que las mancuernas estén ordenadas de numéricamente, ¿vale? 2 kilos, 5, 7, 8, 10, lo que sea, o que estén ordenadas de forma alfabética, A, B, C, D, E, me da igual. Yo lo que quiero es coger la cantidad de carga, ¿vale? Sean las mancuernas de 15 kilos o sean las mancuernas D, me da igual, la cantidad de carga con la que pueda hacer el ejercicio. E idealmente ir progresando. Si hace 2 semanas cogí las mancuernas C, pues hoy cojo las mancuernas D, independientemente de los números que pongan en las mancuernas. Por eso digo que da igual que estén ordenadas numéricamente, alfabéticamente, por el alfabeto griego, por colores, da igual, el peso realmente da igual, porque no os está diciendo lo que está pasando dentro. Y voy a contar una pequeña anécdota muy rápida, no quiero extender mucho el vídeo. Yo cuando empecé a entrenar con un amigo mío, y ese amigo tiene una morfología completamente diferente a la mía. Es más bajito que yo, es más ancho que yo, tiene unas articulaciones mucho más gruesas que yo, tiene unas extremidades más cortas que yo, no quiero decir mucho más cortas porque os vais a pensar que no tiene extremidades, ¿no? Pero sí que se nota, digamos, la longitud de sus extremidades con las mías. Entonces, digamos que yo siempre iba un pasito por detrás de él en cuanto a peso, él siempre iba por delante y daba igual lo que yo hiciera, que me dejara las cuencas de los ojos ahí empujando, porque daba igual, él siempre iba por delante y lo hacía con más facilidad que yo, especialmente ejercicios como el press,
como los presses, etcétera, que ahí entra también la caja torácica que tenía él, que evidentemente es mucho más amplia que la mía, entonces el torque o el brazo de momento interno es más ventajoso para él que para mí. Este tipo de cosas influyen y al principio a mí me frustraba mucho porque yo veía que me esforzaba igual o más que él, pero él siempre levantaba más peso que yo. Y me sentaba muy mal eso, porque íbamos los dos a la par, pero siempre él iba con 5 o 10 kilos más que yo, 5 o 10 kilos más que yo, en un press de banca, por ejemplo. Siempre iba por delante, hasta que empecé a entender todo esto, hasta que empecé a entender que daba igual realmente el peso que estuviéramos levantando cada uno a nivel numérico, que lo que importaba era lo que nuestro músculo realmente estaba percibiendo. Y a lo mejor, estando así, ¿vale? Estando yo sería este, que estoy levantando menos peso, este está levantando más peso, pero nuestro músculo está haciendo la misma fuerza, está equilibrado, a pesar de que este tenga más peso objetivo que este. Por eso no os dejéis engañar por el tema del peso, de si esa persona levanta más peso que yo, o esa persona levanta menos que yo soy más fuerte que él. Evidentemente, objetivamente, si levantas más peso eres más fuerte, ¿no? Pero a nivel interno no nos está diciendo nada el peso que estás levantando. Así que no os dejéis obsesionar o no os dejéis engañar por el peso que estáis moviendo o el peso que mueve X persona, etcétera. Vosotros centraos en vosotros mismos y mirad el peso como algo subjetivo. Escoged la carga para los ejercicios que os permita llegar a las repeticiones que tenéis en vuestro programa de una forma, digamos, fatigada, ¿vale? Que las últimas repeticiones estén cerca de ese fallo muscular. Y si hacéis esto y lo hacéis de forma constante y vais progresando en peso según lo que vosotros podéis mover sin fijaros en lo que hacen los demás, porque no he terminado de contar la historia mía, digamos que el hecho de intentar mover más y más y más peso al final me llevó a algunas lesiones que si hubiera entendido esto no me hubieran llevado, porque hubiera entendido que no necesitaba mover más peso, no necesitaba mover el mismo peso que mi amigo para que los dos seamos igual de fuertes, por así decirlo. Entonces, cuidado con esto porque igual que me ocurrió a mí, os puede pasar a vosotros que os piquéis con alguien a levantar peso y al final acabáis teniendo alguna lesión, como ya digo, me ocurrió a mí, así que no os dejéis engañar por los pesos, moved los pesos que podáis, los pesos que vosotros podáis levantar para las repeticiones marcadas y no os dejéis, ya digo, obsesionar por los números, porque al final los aspectos cuantitativos no son tan externos, sino que también son internos. Así que espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado, dadle like, suscribiros porque nosotros mañana volvemos con otro nuevo.